Se alza el sol sobre el valle de Esdrelón, desplegando sus primeros rayos sobre dos campamentos, el de los filisteos, henchido de orgullo y armas, y el de los israelitas, sumido en un silencio nervioso. Entre las colinas desnudas, un gigante envuelto en bronce y cueros alza su voz y retumba sobre el valle entero. Sus risas se mezclan con los tambores de guerra, el golpe metálico de las lanzas, el murmullo resignado de los soldados israelitas. En una colina cercana, un joven pastor desciende con su rebaño. Lleva lino áspero, lanza una mirada fugaz al horizonte y aprieta los dientes con decisión. En su corazón se enciende una llama que nadie espera. Érase una vez, en el antiguo reino de Israel, bajo el reinado de Saúl, un joven llamado David, hijo menor de Isaí. Mientras sus hermanos mayores calzaban sandalias de cuero y portaban corceles, él cuidaba las ovejas de su padre en los montes cercanos a Belén, respirando el aire seco de las rocas, escuchando el cordero que balaba midiendo el viento que impulsaba la onda. No era un guerrero entrenado. Sus armas no tintineaban al sol como las de los soldados. Su confianza radicaba en su fe, su agilidad, su destreza para esquivar amenazas en la oscuridad de la noche. Entretanto, el ejército de Israel, acampado frente al enemigo sobre la llanura, vivía días de incertidumbre. Cada mañana, la colina opuesta al campamento israelita se llenaba nuevamente de estandartes y guerreros. Y en medio de ellos se erguía Goliat, un hombre de estatura colosal, cuyas sandalias dominaban el suelo de batalla. Su armadura brillaba al sol, su lanza era más grande que muchos hombres. Su voz, cuando resonaba, sacudía el ánimo de los soldados. Su presencia era una campana de miedo. Y todos los hombres del ejército israelita esperaban que alguien respondiera, que alguien se levantase, que la vergüenza de aquel desafío fuera retirada. El rey Saúl miraba con preocupación a sus filas, espadas crujientes, corazas que reflejaban el cielo, pero ojos que no brillaban de valor. Cada día, Goliat avanzaba, lanzaba su reto, y ningún hombre de Israel respondía. Los susurros recorrían el campamento como viento frío. ¿Quién será el valiente? ¿Quién se atreverá a cruzar el valle? David llegó una mañana con cestas de pan y queso para sus hermanos que estaban en el frente. Observó las caras cerradas de los soldados. Escuchó los ecos del desafío. Sintió el peso del silencio. Se detuvo junto a sus hermanos mientras Goliat lanzaba una vez más su voz como un trueno. Salid y escoged un hombre, para que breguemos uno contra otro. Si vosotros nos vencéis, seremos vuestros siervos. Si nosotros vencemos, vosotros seréis nuestros siervos. Y nadie se movió. David se estremeció de indignación. ¿Qué recompensa se dará al hombre que derribe a este filisteo y ponga fin a su afrenta? Preguntó. Le respondieron los hombres. El rey dará riquezas, se llevará a su hija, y la casa de quien lo haga no pagará tributo al rey. David replicó con calma. El enemigo ha insultado al ejército del Dios viviente. ¿Acaso no ha Dios librado mis ovejas del león y del oso? Él me librará también de este filisteo. Saúl escuchó esas palabras y lo hizo llamar. Observó al muchacho vestido con lino, con el polvo de las ovejas en sus sandalias. No puedes ir contra este filisteo, pues eres muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. David respondió, tu siervo ha cuidado ovejas, pero cuando un león o un oso venía, lo asido por la quijada, lo herí. El Señor me libró de su garra y de su zarpazo. Él me librará de este filisteo. Saúl lo miró y en un raro gesto accedió. Entonces intentó vestirlo con su propia armadura, coraza pesada, casco reluciente, espada larga. David la probó, pero no podía caminar con libertad. No puedo hacerlo, dijo. Tomó su honda, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las guardó en su bolsa y con paso decidido salió hacia el centro del valle. El aire del mediodía dolía en el valle. Una aridez silenciosa lo invadía.
los dos ejércitos se habían detenido. Un murmullo, un suspiro colectivo. Goliat apareció lanzando su lanza y levantando su escudo. Su voz era como el estruendo de un trueno vertido sobre las colinas. «Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Nubax. Los hombres del campamento israelita palidecieron. David, sin vacilar, avanzó. En su mano la honda y en su mirada la certeza de que no iba solo. Su adversario lo miró con burla y levantó su lanza. David comenzó a correr. Sintió el viento levantar las piedras sueltas a su paso. Cerró los ojos un instante. Visualizó la honda girando. Recordó el día en que salvó una oveja de las zarpas del oso, el revuelo de lana y barro. Abrió los ojos. Dejó que la honda girase una vez, 2 veces, 3 veces. Un silbido surcó el aire. La piedra voló. Encontró la frente de Goliat. Un impacto seco. Un aterrizaje de gigante. La tierra tembló. Fue un instante eterno. Luego el silencio, roto por los gritos. Los filisteos retrocedieron. El ejército israelita se alzó de súbito. David corrió hacia Goliat. Lo derribó. Tomó la espada del gigante y asestó el golpe definitivo. Goliat cayó. Su cuerpo enorme rodó sobre la tierra. Los filisteos huyeron despavoridos. Las lanzas cayeron. Los escudos resonaron al chocar. Los soldados de Israel se lanzaron tras el enemigo con renovada energía. David alzó la cabeza cortada del gigante. La sostuvo ante el campamento israelita como un estandarte de victoria. El rey Saúl lo vio de lejos, confundido, sin palabras. Se acercó y preguntó: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?» David respondió: «Soy hijo de Isaí de Belén». Y así el pastor se transformó en héroe ante el mismo pueblo que temblaba. La victoria resonó en el valle. Los tambores de Israel vibraron nuevamente, y las mujeres salieron de las ciudades con cantos y panderos, celebrando el triunfo, la liberación, la fe renovada. Los tambores de guerra callaron por primera vez en semanas. Donde antes se erguía el desafío diario de un enemigo invencible, ahora yacía el silencio del asombro. Los capitanes del ejército de Israel descendieron al valle con pasos lentos, aún sin comprender que el muchacho que salía entre ellos con una cabeza en la mano no era un enviado, sino un elegido. Algunos lo tocaron al pasar, como si aún dudaran que era real, que un joven sin espada ni coraza había doblegado al terror del mediodía. Los ancianos del campamento murmuraban que no era un simple combate, sino un acto divino. El Espíritu estaba con él, decían, así como el fuego descendió sobre el altar en tiempos de Elías. Los ojos se alzaban al cielo buscando señales, y las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, como queriendo protegerlos del tiempo que vendría. Porque cuando cae un gigante, no solo cae un enemigo, también se desata el curso de lo imprevisible. En Belén, Isaí recibió la noticia de que su hijo había salvado a Israel. Al principio, no lo creyó. Uno de sus vecinos trajo una carta. Dentro estaba una tela manchada y un sello real. David, el más pequeño, el que hablaba con las ovejas, ahora cabalgaba junto al rey. Pero no era la gloria lo que lo acompañaba. Era la responsabilidad. Desde aquel día, la mirada de Saúl empezó a cambiar. La admiración inicial se tornó inquietud. ¿Qué más puede hacer este joven? ¿Acaso tomará también mi trono?, pensaba el rey. Mientras tanto, David se retiraba en la noche al campo. No a pelear, sino a orar. Bajo el cielo estrellado, hablaba con Dios como quien conversa con un viejo amigo. Su onda descansaba a un lado, limpia, pero no olvidada. Sabía que la batalla de aquel día era solo el comienzo. Los hombres pueden vencer gigantes externos, pero los verdaderos desafíos vendrían desde dentro. La envidia, el poder, el orgullo. Los soldados del frente recordaban cada detalle. Uno, llamado Elías, contaba a sus hijos: «Vi al joven avanzar sin miedo, como si el suelo mismo lo empujara. Su paso era ligero, pero su mirada quemaba.
cuando lanzó la piedra, no era una piedra, era todo lo que somos, nuestra fe, nuestra historia, nuestra esperanza, y por eso venció. Las palabras viajaban de boca en boca, de casa en casa, hasta que se convirtieron en canto, en salmo, en leyenda. En los años siguientes, aquel combate sería relatado por generaciones, no como un simple acto de valentía, sino como la prueba de que Dios se complace en lo inesperado, en lo humilde, en lo que el mundo considera débil. Porque la fuerza no siempre radica en la espada, sino en la causa por la que se levanta. David siguió creciendo, no solo en estatura ni en fama, sino en sabiduría. Cada victoria no lo hacía más orgulloso, sino más consciente del propósito. Nunca volvió a usar la honda en batalla, pero siempre la llevó consigo, como un recuerdo, como una promesa. Porque cuando venció a Goliat, no ganó solo la guerra, dio nacimiento a una era de esperanza. Y así, la historia quedó grabada, no en piedra ni en pergaminos, sino en el corazón de un pueblo. Porque cada vez que un niño se enfrenta al miedo, cada vez que un hombre decide hacer lo correcto aunque nadie crea en él, la onda de David vuelve a girar en el aire. Y el gigante, cualquiera que sea, vuelve a caer.